Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta, la primera clase de novela policial. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de cómo surge, cómo se gesta la novela policial, para terminar definiéndola o dando una primera definición. No es tan fácil definirla como pareciera, además de que los géneros literarios, según algunos críticos literarios, no existen. Sin embargo, en el caso de la novela policial hay algunos elementos que otros críticos literarios sí han dado en llamar una poética propia del género. Las claves que marcan o el canon que establece que una novela policial debe ser así, así o asado. Entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla para ver una infografía que tenemos que les dejé ya a ustedes, a partir de la cual vamos a ver de qué se trata los orígenes de la novela policial. Entonces, bueno, ¿cómo nace la novela policial? Lo primero que tenemos aquí es una escena, mírenla. Esta escena es una ilustración de uno de los primeros cuentos que vamos a leer. La semana que viene me cuentan qué ilustración es y qué momento narra del cuento, después de que lo hayan leído. Entonces comencemos hablando de lo que ocurre o lo que comienza a gestarse a finales del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII y a principios del siglo XIX prevalece la novela gótica. La novela gótica es una novela en donde los sentimientos están exacerbados, el ambiente es onírico y la gente se pierde en un mundo de sensaciones, ¿no? Es una novela que sí se sigue considerando literatura, porque tiene grandes espacios de descripciones y de la creación, por sobre todo, de una atmósfera y de un sentimiento. ¿Qué ocurre? Por supuesto, estamos hablando de novelas como Frankenstein, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la novela gótica? Que la novela gótica entra a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Durante esta época surge lo que es la literatura del entretenimiento de la que hablamos aquí. Antes de esta época la literatura se consideraba un arte y su objetivo no era entretener o divertir. Esto es una cosa que yo he leído en muchos libros de crítica literaria, pero bueno, que me digan a mí que el Lazarillo de Tormes no estaba hecho para entretener y divertir. Claro, hay que entender que el Lazarillo era contado y tenía una tradición oral, más que de lectura, en teoría, ¿no? O las novelas de caballería. Es mi opinión que siempre hubo una parte de la literatura que estaba hecha y que era más ligera, hecha especialmente para entretener y divertir. Pero lo que pasa es que la industrialización hace que se pueda imprimir con más facilidad. Comienzan a surgir los periódicos, los semanarios, y se crea o se recrea una literatura que es únicamente para entretener, para divertir, que tiene una función lúdica, que no tiene una función formativa necesariamente como tenían o debían tener los clásicos, sino que tiene una función lúdica. A partir que, por supuesto, esa función lúdica es la que exacerbamos en el siglo XX, en donde todo tiene que ser lúdico. En el siglo XX y en el XXI que vivimos, absolutamente todo tiene que ser lúdico. Hay una poética romántica, que es esta poética de exaltación de los sentimientos, gran descripción de los paisajes, paisajes góticos y muy explicados, el terror, el miedo, el jugar con el no saber, con lo sobrenatural que entra dentro de la vida, los fantasmas y las soluciones inesperadas. Las soluciones inesperadas y el terror son elementos de la poética gótica que pasan o que de alguna manera influyen en lo que se da a llamar posteriormente la novela policial. Luego también en el siglo XX hay una gran tradición de literatura de criminales. ¿Quién es un criminal? Robin Hood, el Robin Hood de Howard Pyle en el área anglosajona, porque los antecesores de la novela, a pesar de que el padre o el llamado fundador que vamos a ver ahora de la novela policial es Edgar Allan Poe, los antecedentes más lejanos y sus precedentes inmediatos vienen de la tradición anglosajona, básicamente inglesa, y luego de la tradición francesa. Y a partir de lo que ocurría en Inglaterra y en Francia es que se va desarrollando. ¿Ok? Entonces, evidentemente, bueno, ahí entra por supuesto la novela del folletín francés, toda esta novela de aventura de los Dumas, los tres mosqueteros, el conde de Montecristo, que es también un criminal que es exaltado y que son sumamente importantes, ¿no? Y además, mientras que se está dando una literatura que de alguna forma trata y habla de los criminales, pero del criminal de buen corazón, y que las circunstancias sociales son las que lo obligan a ser un criminal, también están ocurriendo publicaciones de sucesos, periódicos que eran periódicos que hablaban de noticias de tribunales, lo que llamamos hoy la prensa amarilla, que surge en este momento, y que entonces de alguna manera también exacerba o exalta los haceres de algunos criminales.
famosos ladrones o famosos asesinos. Entonces, toda esta mezcla sienta las bases para que pueda surgir eso que hemos llamado la novela criminal. Hay quien dice que la novela policial, perdón, la novela criminal, no, la novela policial. Hay quien dice que la novela policial siempre existió y hay algunos autores que hablan de que en las mil y una noches, en la Biblia, hay elementos bíblicos que se basan en el crimen y que si estás tratando el crimen es una temática que siempre ha sido discutida. Sin embargo, hay otros autores, y básicamente Iván Martín Cerezo, que es uno de los críticos literarios que más ha conformado desde el punto de vista teórico lo que constituye la poética de la novela policial, dicen que no, que la novela policial no surge hasta el siglo XIX y hasta a partir de los primeros escritos de Allan Poe, que es donde comienzan a verse las verdaderas claves que nos permiten entender el género. Pero además de estas pistas que ocurren a finales del 18 y el 19, mientras el 19 se asienta y la vida urbana aumenta, no únicamente tenemos antecedentes literarios, sino que tenemos también antecedentes sociales que son importantes. El aumento de la pobreza y la criminalidad son hechos reales que ocurren en el siglo XIX. Aparecen además las policías científicas, aparece Scotland Yard, aparece la primera policía científica en España, aparece la primera policía científica en Francia, y sobre todo el pensamiento positivista se impone en el mundo, es el siglo de las luces, la época de la razón. Y ese pensamiento positivista de alguna forma viene a indicarnos que absolutamente todo puede lograrse a través del método. Y si yo tengo un método y este método se imprime también a la escritura, y eso es en gran parte lo que trata de hacer la novela policial, encajonar a la escritura en un método, en un argumento o en una trama cerrada, entonces eso funcionará. Entonces ese pensamiento positivista es lo que permite, porque además dentro de la novela policial es muy importante el razonamiento deductivo y tiene preeminencia dentro de todo lo que se presenta como novela policial. Entonces es súper importante como forma de pensamiento que aparezca el positivismo y que el positivismo se asiente en la mente de la gente. Porque si yo pienso que todo viene a partir de un método, pues qué más fácil que buscarme un método para escribir. Me busco un método, me invento la novela y sigo el método. De hecho, yo, que saben ustedes que soy bastante cuadradita, profesora de metodología, ¿por qué comienzo a escribir novela negra? Chica, porque me da el método. Ya yo ahí tengo un argumento cerrado, una trama en la que me tengo que encajonar. Y luego yo voy a hablar, en mi caso particular, de lo que a mí me da la gana, de mis temas, que son los temas de lo pequeño, lo cotidiano, de cómo lo cotidiano termina siendo lo más importante o lo más relevante en la vida, mientras que es despreciado, de cómo además las mujeres son circunscritas a la esfera de lo doméstico y de lo cotidiano, y de cómo eso termina dando la vuelta y convirtiéndose en lo más relevante. Entonces, en mi caso, yo utilizo para sacar esos temas, para hablar de la injusticia, para hablar del menosprecio hacia lo pequeño que termina siendo lo importante, ¿verdad? Utilizo yo el argumento o la estructura de la novela policial, como otros autores lo utilizan para otras cosas, como lo utiliza Rosa Montero. Vamos a leer de Rosa Montero un texto que es una mezcla de novela policial con novela de ciencia ficción, que me encanta, para utilizar sus temas, que sus temas son la igualdad de unos hombres con otros, o la lucha contra la desigualdad y la lucha por preservar la ecología, por preservar el planeta. Entonces, ustedes van a ver cómo ella en sus trabajos, que es una mezcla de policial con ciencia ficción, utiliza también el género policial para hablar de lo que a ella le interesa, de lo que a ella le da la gana. O cómo lo usa lo policial Humberto Eco en El nombre de la rosa, para, utilizando la investigación de un crimen como excusa, presentarnos toda la discusión acerca del hecho de que en la Edad Media se escondiera el escrito de Aristóteles acerca de la risa, porque la Iglesia Católica nos quería vender, supuestamente, o según el escrito de Humberto Eco, que la risa era mala. Entonces Aristóteles, que era venerado, estudiado y seguido, no podía defender la risa y hablar de las bondades de la risa para el alma. Entonces todos los crímenes al final se cometen en el nombre de la rosa para esconder la existencia de ese manuscrito. Entonces es interesantísimo, él quiere hablar de su tema, pero él lo mete en una novela policial. Y encima además te mete toda esta cosa semiótica que él mete del nuevo lenguaje entre uno y otro capítulo cuando te va hablando de esas sectas que derivan de los templarios. Estamos hablando ahí ya de una mezcla de novela negra, histórica, y además de unos elementos eruditos y literarios fascinantes, pero que logra convertirse, atrapar al lector y convertirse en una novela popular, en un bestseller, que es lo que es la novela negra, porque te está echando el cuento del crimen y te está yendo el argumento que ya tú te sabes. Entonces, fíjense que se hacen unas y otras novelas negras y unas son muy distintas de otras, o novelas policiales. Entonces, bueno,
esta imposición del pensamiento positivista es muy importante también para que se logre desarrollar lo que posteriormente es la novela policial. Y luego, bueno, aquí hablamos de algunos autores, ¿no? La primera novela policial que se conoce o de la que se habla es la novela de William Woodgate, de Caleb Williams, en donde, bueno, estamos de nuevo el ladrón bueno, perdón. El criminal bueno y que es un criminal por las injusticias sociales. Hay un crimen, y, y se descubre al autor en 1794, ya a finales del siglo XVIII. Luego se habla de que otra de las primeras novelas negras que existen es la de Wilkie Collins, La piedra lunar, y luego, al mismo tiempo, los que nos están escribiendo en Francia, sucesores de Poe y muy inspirados en Poe, especialmente Eugene Sue, nos escribe Los misterios de París, interesantísimo, también por etapas. Y dentro de esos misterios hay muchos crímenes que se investigan, ¿no? O Emile Garboriu con el crimen de L'Orcival. ¿Qué pasa? ¿O qué tenemos aquí? En este caso, todos estos autores que aparecen de este ladito que estamos viendo aquí, todos esos autores que tenemos allí utilizan la novela negra desde un punto de vista ideológico, porque prácticamente todos ellos creen en una forma de un socialismo muy idealizado y muy utópico, y entonces de alguna manera utilizan estas novelas que hablan de crímenes y de criminalidad para justificar al criminal, mostrar al criminal como una víctima de las circunstancias y cómo ese criminal con su alma noble logra sobreponerse a las cosas malas de la vida, ¿no? Y siempre los malos son los poderosos. Entonces es utilizada en este momento estos antecedentes de la novela policial que no llegan a serla, que no llega, ninguna de estas llega a ser una novela policial, desde el punto de vista ideológico y político. Hasta que llega el señor Edgar Allan Poe y establece lo que son las verdaderas claves del género del método. Bueno, Edgar Allan Poe es un hombre con una vida muy peculiar. De niño vive un tiempo en Inglaterra, conoce en ese momento a los góticos y además se impregna de esa atmósfera de los internados ingleses, con la oscuridad, con la tristeza, con los fantasmas, con las historias, ¿no? Él mismo vive una vida súper trágica. Todo eso lo van a oír porque yo estoy haciendo de algunos autores, no lo vamos a poder hacer de todos porque mis capacidades de producción son limitadas por ahora. Pero de algunos autores estamos haciendo unos podcasts que ustedes van a escuchar y de Alan Poe tenemos uno para que sepan lo que es su vida, que tendrán disponible en la semana que viene, la semana siguiente. O quizás en esta semana. Vamos a ver, esperemos que se termine de editar. Ok, entonces, Edgar Allan Poe, ya en sus primeras lecturas, que una de ellas es la lectura que vamos a hacer ahora de La carta robada, que a mí me parece divertidísimo, toda la forma en la que se habla y la manera en la que ocurre y discurre la acción es muy interesante, nos está estableciendo las primeras bases o los primeros elementos que ya empiezan a sentar el canon de la novela policial, que ya nos están diciendo cuál es la poética del asunto, es decir, estas cosas que siempre ocurren. Lo primero es la existencia de un crimen. No puede haber novela policial sin un crimen. Eso es lo primero. Pero este crimen, lo importante del crimen no es el crimen en sí mismo, al principio. Al principio. Por eso vamos de estas primeras historias que vamos a desarrollar y que vamos a ver estas primeras semanas, a que es lo que se llama novela policial, novela de enigma también ha dado en llamarse, a posteriormente lo que es ya la novela negra, en donde ya el misterio pierde importancia, sigue existiendo, pero pierde importancia dentro de la trama. Pero en un principio lo fundamental es la existencia de un crimen que representa un misterio. Entonces, la novela es el recorrido por descubrir qué es lo que ocurre con ese misterio a partir de la racionalidad. Es decir, nunca vamos a encontrar la solución al misterio en un elemento mágico, supuestamente. Porque de nuevo, cuando hablamos de híbridos, tenemos algunos híbridos que están ocurriendo ahora con Dolores Redondo y El Guardián Invisible y la trilogía del Bazán, en donde ella mezcla elementos básicos de esa mitología del norte de España con la forma en la que la inspectora Amaya Salazar investiga los crímenes ocurridos en el Bazán. Y los animo a buscar el libro o a buscar la película, ¿no? En este caso. Luego me gustaría que posteriormente tuviéramos una clase que hablara de la intertextualidad y que hablara del cine y de la llevada o las adaptaciones a otros géneros de la poética de la novela policial. Entonces, bueno, de nuevo, el principal interés de la novela policial es la búsqueda por descubrir ese misterio a partir siempre de la racionalidad.
Otra cosa que establece ya Edgar Allan Poe en estos primeros cuentos que ustedes van a leer, en este de la carta robada que ustedes van a leer, es la figura de la persona que desentraña el misterio. Esa figura puede ser un detective. En el caso de Edgar Allan Poe estamos hablando de un detective que además es un tipo lejano. Es decir, él es gringo y entonces el detective ni siquiera es inglés, es francés. Es exótico. Esto lo repite de nuevo Agatha Christie en la figura de Poirot y se repite a lo largo del tiempo. Y también el hecho de que este detective es sumamente racional, como Holmes. Evidentemente, Monsieur Chevalier Dupin, que es Auguste Chevalier Dupin, que es el detective que crea Allan Poe y que desentraña el misterio, trabaja en función de su racionalidad. El pensamiento deductivo y el método positivista es lo que lo lleva a resolver los misterios que desentraña. Todo esto muy bien escrito. Entonces, claro, esta figura que desentraña el misterio, que puede pertenecer a las fuerzas del orden o no, generalmente, o al principio no, al principio más bien las fuerzas del orden son mostradas como un poco torpes, es un detective con un genio excepcional, ¿verdad? Y ese genio excepcional es el que lo lleva a desentrañar el misterio. Tal cual Sherlock Holmes, que es el mejor hijo y el hijo más cercano de Monsieur Auguste Chevalier Dupin, o Dupin, se dice en francés. El narrador coprotagonista, Hopkins, el amigo de Poirot, o Elemental, mi querido Watson, el amigo de Holmes, ¿verdad? O en el caso de Dupin, no tiene nombre. Sencillamente hay un narrador coprotagonista que es el que le ocurren las cosas, pero él no se va enterando sino al final. El predominio de la razón sobre la acción. Prácticamente, Dupin echa su cuento sentadito. Lo que pasó fue esto, lo que pensé fue esto, y lo más importante es el razonamiento a partir del cual él llega a la realidad, no los hechos que ocurren. Por eso predomina la razón por sobre la acción, a pesar de que estemos hablando de crímenes que son básicamente acciones y hechos. La creación de personajes sospechosos, testigos, testimonios que desvíen la atención que solo la mente privilegiada del detective que lleva la novela logra solucionar. Y por último, ya aquí se sienta la estructura de la novela policial. Crimen, investigación, solución. Solución en el último capítulo. Hay un crimen, hay una investigación y llego a una solución. Y desde entonces hasta ahorita esa estructura no se rompe. Uno de los grandes escritores de novela policial que no vamos a leer aquí, Van Dien, no sé por qué no lo vamos a leer, pero no lo vamos a leer porque ya hice la lista y es que no los podemos leer a todos porque son muchísimos. Y bueno, al final la lista de los que vamos a leer es la que a mí me dio la gana. Por supuesto, muchos de los que están tienen que estar y casi todos son nombrados como los más importantes por los estudiosos del género. Sin embargo, alguno habrá quedado afuera porque a todos no podemos y yo tuve que elegir y a la hora de elegir, pues utilicé al final los criterios de lo que yo quería. Lo que me pareció a mí más agradable, divertido, ameno, fácil y rápido de leer para ustedes, que además fue otro criterio importante, que para ustedes fuese amena la lectura de casi todos los hechos. Entonces, Van Dien es muy interesante porque él escribe unas reglas en una revista norteamericana de cómo escribir novela policial. Si usted va a escribir una novela policial, siga estas reglas y siempre le irá bien. Vamos a empezar por decirlas. Y luego vamos a ir viendo a lo largo de las lecturas que vamos haciendo cuáles de ellas se rompen y cuáles no. Porque resulta que algunas de estas reglas se rompen a la hora de escribir novela policial, otras no. Pero hay muchas que ya en los últimos años han sido rotas muchísimas veces. ¿Y cuáles quisieran ustedes romper y sin embargo cuáles creen que deben conservar? Porque recordemos que el trabajo final de esta materia es la escritura de un cuento policial, además del ejercicio de escritura creativa, que es un microrelato de un máximo de 100 palabras que vamos a hacer todas las semanas después de la clase. Entonces, ¿cuáles son las 20 reglas de Van Dien para escribir novela policial? 1. El lector y el detective deben tener las mismas posibilidades de resolver el problema. Es decir, el detective no sabe nada que usted no sepa. Lo que tú sabes, cuando tú estás leyendo lo que estás leyendo, es lo mismito que sabe el detective. El tipo no sabe ninguna cosa distinta. El autor no puede emplear ante el lector trucos, tretas diferentes de los que el culpable emplea ante el detective. Es decir, lo que el culpable hizo para ocultar su crimen es de lo que el lector se puede enterar. No puede introducir ningún elemento diferente al escritor. La verdadera novela policíaca debe estar exenta de toda intriga amorosa. La verdadera novela policíaca debe estar exenta de toda intriga amorosa. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí al respecto y de qué nos enteramos, ¿no? Están las primeras cosas que vamos leyendo. El culpable nunca se debe descubrir bajo los rasgos del propio detective ni de ningún miembro de la policía. Es decir, el que está investigando no va a ser el culpable.
no necesariamente el que cuenta la historia, pero no es ni el detective ni la policía, porque sí hay una especie de división al comienzo, y sobre todo al comienzo entre buenos y malos, y sí hay una especie de división moral. El culpable, ajá, ya. El culpable debe encontrarse mediante una serie de deducciones y no por accidente, no por azar ni por confesión espontánea, porque estamos diciendo que nosotros venimos de un razonamiento positivista. Por lo tanto, yo tengo que hallar al culpable a partir de algo que deduje con los elementos que tenía, de mi pensamiento, de la razón, del razonamiento deductivo positivista clásico. Por definición, en toda novela policíaca es necesario un policía o detective. Aquí podemos cambiarlo también por detective, ¿no? Una novela policíaca sin cadáver no es novela policíaca. De hecho, todas comienzan con el cadáver. Bueno, de esto se los cuento porque esta no la vamos a leer. Pues en los últimos tiempos, Donna León, por ejemplo, una de las últimas escritoras de bestsellers policíacos, que sitúa casi todos sus bestsellers en Milán, en la figura del comisario, en Venecia, como digo Milán, estoy loquita, en Venecia, en la figura del comisario Brunetti, quien está casado, perdónenme, tosí mal, quien está casado con una profesora de literatura inglesa que además es noble, y que de alguna forma es un alter ego de la propia Donna León, tiene recientemente una novela, una de sus últimas novelas del comisario Brunetti, que son parte de toda la serie negra, no tiene crimen y no hay asesinado. Y me pareció excelente la novela, además, es excelente. Al final el crimen es un crimen ecológico, ¿no? Que es uno de los temas que están de moda y uno de los temas que tiene Donna León, al igual que la ópera y al igual que otras fijaciones. Cada quien lleva esta novela y esta novela permite ser llevada hacia lo que a ti te gusta. Y poco a poco iremos viendo cada semana de qué forma y de qué manera. Entonces, el problema policíaco se debe resolver con ayuda de medios estrictamente realistas y nada sobrenatural. No te lo va a decir una pitonisa. Aunque, como les decía, la detective Amaya Salazar, en esta mezcla con Fantástico de toda la serie del Guardián Invisible y del Batzán, de la trilogía del Batzán, ella es ayudada por unos entes mágicos, que son los que le van dando pistas, y ella cae en unos trances ahí en los que ve cosas, ¿no? Entonces, esto, como les digo, muchas de estas normas han sido rotas ya. En una novela policíaca digna de ese nombre no debe haber más que un verdadero detective. Bueno, sí, el gran detective. El culpable debe ser siempre una persona que haya desempeñado un papel más o menos importante en la historia, es decir, alguien a quien el lector ya conoce y le interesa. El autor nunca debe escoger al criminal entre el personal doméstico, como el criado, el lacayo, nunca fue el mayordomo. En lugar de que siempre fue el mayordomo nunca fue. Y esto tiene que ver mucho con esa sociedad victoriana de la que no hemos hablado, y de la cual es hija, de alguna manera, la novela policial. Esa sociedad tan puritana inglesa, pero vamos a hablar de ella más adelante. Este, los sirvientes no eran vistos como personas. De hecho, es una de las cosas que te dicen mucho en los libros de Agatha Christie, ¿no? Disfrázate de chofer, disfrázate de mucama, que nadie se va a dar cuenta de que eres tú. Te pones un bigote y te vistes de chofer y no te preocupes que a los choferes nadie los mira mucho. Cosas de este tipo, ¿no? Un chofer es igual a otro, tiene su gorrita, es así como un chino es igualito a otro. Bueno, una especie de racismo de la época o de clasismo. Entonces, bueno, nunca están los criminales dentro del personal doméstico en aquel momento. No debe haber más que un culpable, independientemente del número de asesinatos cometidos. Es decir, puede haber miles de asesinatos, pero los cometió una sola persona. Esta es otra de las cosas que ya dejan de pasar, porque incluso una de las cosas que ha estado muy de moda es que el culpable es culpable a través de otros. El culpable tiene un grupo de adeptos que lo apoyan, lo acompañan, a quienes él va guiando. Al final, tú buscas a ese gran culpable, pero últimamente el culpable ha estado apoyado. Por ejemplo, eso ocurre mucho en la novela sueca, que vamos a ver, la novela sueca, la novela nórdica. Digo sueca yo por loquita, pero vamos a ver la novela nórdica, que también es una novela negra súper interesante hoy en día. Vamos a leer una novela nórdica muy buena, que es la de Henning Mankell, que es una de mis favoritas. No debe haber más que un solo culpable. Las sociedades secretas y las mafias no tienen cabida en la novela policíaca. Que se lo digan a Montalbano de Camilleri, a quien vamos a leer, sí. Aunque está la mafia en Sicilia y algunos asesinatos son cometidos por la mafia, nunca, o sea, alguien de la mafia mata, pero no como consecuencia del asunto mafioso, sino como consecuencia de una intriga amorosa o como consecuencia de cómo tiene que lucir delante de los demás. Ustedes lo van a ver, eso es bien interesante, ¿no?
La manera en la que se comete el crimen y los medios han de llevar al descubrimiento del culpable. Deben ser racionales y científicos y los hechos reales. Por ejemplo, yo también escribí un cuento negro y en mi cuento negro el veneno utilizado es real. En el microrrelato que ustedes han visto que tenemos en el Instagram, hay datos reales. Cuando yo hablo de los no sé cuántos gases que el cuerpo humano emite al morir, eso es real. Y cuando se habla acerca de la sopa rompecorazones es porque ella envenena la sopa con una hierba que se llama la hierba rompecorazones, que efectivamente lo que hace es que estimula el corazón al punto que el corazón estalla y que es uno de los venenos hoy en día más potentes. Entonces, evidentemente, por eso es una sopa rompecorazones y hace alusión a eso y son hechos reales. Y siempre tenemos que trabajar con esos hechos reales, racionales, científicos, con datos forenses verdaderos. Eso es importante en la novela criminal, por lo menos en la clásica. Evidentemente, si estamos hablando de ciencia ficción, bueno, más aún porque la ciencia de la ciencia ficción siempre está basada en hechos reales que luego se aumentan a partir de la imaginación. La palabra clave del enigma debe ser aparente a lo largo de a lo largo de toda la novela. Es decir, siempre la solución estuvo frente a nosotros, no la vimos porque no queríamos o porque el escritor nos entretuvo con otras cosas que fueron las que vimos. En la novela policíaca no debe haber largos pasajes descriptivos, así como tampoco análisis sutiles o preocupaciones de atmósfera, que se lo digan a Humberto Eco en El nombre de la rosa, hablando de romper cánones. El escritor debe abstenerse de escoger al culpable entre los profesionales del crimen. Bueno, ya se lo dijimos antes. Lo que se ha presentado como un crimen no se puede mostrar al final de la novela ni como un accidente ni como un suicidio. Sí, hay un crimen, hay que descubrir quién lo cometió. El motivo del crimen debe ser estrictamente personal. Eso se ha roto muchísimo. Finalmente, quisiera enumerar a lo que el autor no puede recurrir, ni descubrir la identidad del culpable con una colilla, como pasa en la vida real en el caso Baninkoff en España. En el caso Baninkoff, incluso hubo una persona que fue presa y luego se descubrió al culpable porque hay una persona que va presa y se recogieron en la escena del crimen de esa niña, Rocío Baninkoff, una muchacha a la que mataron unas colillas de cigarrillos, y hay un tipo que va preso posteriormente por la violación y el asesinato de otra muchacha, qué sé yo, 5 años después y cuando estaba la novia de la mamá presa, porque la mamá tenía una novia, la novia fue acusada del hecho, y se descubrió que este hombre era el culpable porque cuando se tomó el ADN, ese ADN coincidió con algunas colillas del caso Baninkoff. Y este hombre, que era un camionero inglés, había estado en esos días en las fiestas del pueblo de Rocío Baninkoff cuando ella murió. Entonces, eso que sí pasó en la vida real no es verosímil en una novela negra, porque muchas veces en la literatura la vida real es muy literaturalizada para la vida real. Es muy fantasiosa para la vida real. La literatura o la novela negra debe ser verosímil y la vida verdadera y real y auténtica a veces no es verosímil. Pareciera no ser cierta, mientras que aquí siempre tiene que parecer cierta. Tampoco se puede descubrir en una sección de espiritismo, ni con huellas digitales falsas, ni con la cortada de un maniquí, ni un perro que no ladra, ni el culpable gemelo del sospechoso, ni una jeringa hipodérmica y un suero de la verdad, ni el asesinato cometido en una habitación cerrada, el desciframiento de un criptograma por el detective, etc. Bueno, ahí también está hablando de algunas fórmulas, el crimen de la habitación cerrada y cómo se descubre, es súper interesante también. Al final, siempre ocurrió algo y la habitación no estaba realmente cerrada. Siempre hay una serie de pistas que te llevan hasta ahí. Yo quería que leyéramos esto para que viéramos cómo al principio de los tiempos, cuando se empezó a hablar de novela negra, se la trató de encasillar de tal manera que, bueno, tú tenías unas reglas súper claras y que todas estas reglas, una gran parte de ellas se han ido rompiendo. Y me interesa que veamos, bueno, cómo se van a romper, pero también que veamos cuando ustedes comiencen a escribir cuáles van a seguir y cuáles no. Lo que no podemos cambiar nunca es esto que vimos aquí, que ya establece Allan Poe en el primer cuento, que es la estructura de la novela policíaca. Crimen, investigación y solución. Tienen ustedes para la semana que viene que traer leída, aquí hablamos de la novela policíaca y ya la semana que viene vamos a hablar de Edgar Allan Poe y la siguiente de los escritores que derivan de él. Yo les aconsejo, y les pongo aquí también, que lean. Aquí esto es larguísimo porque está todo Sherlock Holmes, pero nada más tienen que leer el cuento que se llama La aventura de Wisteria Lodge, de Conan Doyle, ¿ok? Les aconsejo que lo vayan leyendo porque esta semana el cuento de Allan Poe es cortico, mientras que los otros cuentos de la otra semana son 4 y entonces hay alguno que es más largo como este, por ejemplo. Y luego también está el cuento del Club de los Martes de Agatha Christie, que bueno, con Agatha Christie vamos a leer a Miss Marple, y no vamos a leer a Poirot,
porque bueno, ya estamos leyendo a Sherlock Holmes y a Dupin, y luego vamos a ver a otros comisarios y a otros detectives, entonces a mí me gusta más Miss Marple. Realmente es por eso, es que a mí me gusta más Miss Marple. Bueno, bienvenidos, espero que les guste la materia y que la pasemos chévere. Y mañana, ojalá hayan visto esto ya cuando nos veamos. Hasta luego. Me voy, siempre estoy una hora cortando esto.